Así que oramos por un cambio, ¿está bien? Oramos por fruto también, así que Dios lo va a hacer, lo desea hacer, pero lo va a hacer con aquellos que decidan obedecer. Ok, el tema de hoy que estaré hablando, creo que Dios lo puso en mi corazón personal y como muchas veces Dios habla a mi vida y en esta semana especialmente, y creo que es uno de los temas que pudiera recordar cada semana a la iglesia. ¿Está bien? Es decir, subir cada domingo y recordarte esto por 3 meses por lo menos. Me encantaría que fuera la serie y que yo lo llamé el día de hoy. ¿Y dónde está mi tesoro? Es el tema que yo seleccioné el día de hoy. Creo que viene muy ad hoc. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Y lo pudiera hablar en una serie de 3 meses. Es decir, 12 semanas hablarte de lo mismo y recordarte lo mismo. Y creo que cada semana iba a tener un efecto diferente. Yo lo creo así. Y quiero iniciar leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 6 versos 19 al 21. Si me acompañas con tu vista, con tu celular, con tu Biblia, con la hoja que traes ahí, la versión tradicional o la nueva versión o lo que sea, acompáñame a leerlo. Dice: no almacenes tesoros en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y luego termina diciendo el 21: donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. ¿Cuántos lo habían escuchado este versículo ya o estos versos? 3 versos muy conocidos desde que yo estaba en la escuela dominical a los 8 años. Me acuerdo que lo leímos, se me quedó bien grabado porque la maestra se encargó de que quedaba muy grabado en ese tiempo, y desde entonces este verso ha sido muy conocido por mí. Pero en muchas ocasiones yo me he preguntado cómo acumular tesoros en el cielo. No sé si tú te lo has preguntado. Lo escuchamos y es tan común, pero ¿cómo acumulas tesoros en el cielo? Si yo les preguntara ahorita: Arturo, ¿cómo acumulas tesoros en el cielo? David, ¿cómo se te ocurre acumular tesoros en el cielo? Silvia, ¿cómo se le ocurre acumular tesoros en el cielo? Es más, ¿cuánto tesoro tienes ya en el cielo? Porque es fácil y pudiéramos compararlo y decir: es que sí sé cómo acumular tesoros aquí en la tierra, pero cómo acumular tesoros en el cielo está medio gris. No tengo la certeza exactamente de cómo acumular, pero Jesús está diciendo: no los almacenes. Sí se trata de almacenar, ojo con esto, sí se trata de acumular tesoros, estamos bien hasta ahí, pero el lugar probablemente ha sido el incorrecto, donde tú y yo hemos acumulado tesoros. Tal vez hasta hoy, y si eres muy honesto, ha sido el lugar incorrecto donde tú y yo hemos acumulado tesoros. Te voy a explicar rapidísimo, me voy a salir un poquito de lo que tengo planeado, pero quiero hablarlo. Cuando tú tienes a tu hijo, nace tu hijo, te casaste, bien maravilloso, vienen los hijos, empiezan a crecer y entonces empiezas automáticamente a desarrollarlo en lo que tú consideras importante. Un buen papá va a enseñar a su hijo a ser honesto, a ser responsable, a ser puntual, a hacer las cosas lo mejor posible en una vida con un marco moral, lo mejor posible para que en el futuro él pueda tener una buena vida, ¿sí o no? Una vida exitosa. Si tú eres padre sabio y que amas a tus hijos, entonces esto es lo que vas a enseñar. Entonces, si tuviste a tu papá cerca y era algo de exitoso en los negocios, tu papá te encaminó por ahí. Es más, tienes algunas frases acuñadas respecto a lo que tu padre te enseñó. Entonces empiezas a dirigirlos por ahí y el hijo crece, y en lo más importante que él considera de la vida es acumular, es poder tener, es poder ahorrar, es poder asegurar su futuro para que en el futuro le vaya bien. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Siendo muy honestos.
Tú y yo estamos trabajando y no decimos ya para nosotros, para nuestros hijos, que ellos vivan, que ellos disfruten, poder hacer algo con esta vida que Dios nos prestó, y de repente somos apegados al evangelio y vamos mejorando y creciendo, y Dios nos ha llamado a construir, a hacer, porque Dios nos dio las habilidades. Y sí es cierto, estamos en lo cierto, pero aquí Dios hace, Jesús en esta historia hace una pausa y dice: hey, amigos, no se olviden de sí acumular, pero acumulemos en el lugar correcto. ¿Estás conmigo? Digan conmigo: acumulemos en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y quiero contar una historia muy buena que es un resultado de lectura, de estar pensando un poco y meditar acerca de ello, y creo que nos va a llevar a un buen punto, y la has escuchado también y probablemente no ha tenido la explicación general y correcta que has buscado. Y quiero leerlo también en Lucas capítulo 16 versos 1 al 9. Y se trata de un trabajador muy inteligente, astuto, deshonesto, malo, piratón, como diríamos acá en Hermosillo, engañador, que fue descubierto por su patrón haciendo trácalas, haciendo tranzas. Quiero hablar nuestro lenguaje sodomense, ¿está bien? Haciendo tranzas. Y dice así en la historia del mayordomo infiel. Decía también Jesús, de la Nueva Biblia de las Américas, lo voy a leer, no sé si está así ahí. Sí. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, le prende ahí el foco, ¿no? Para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Número 5, llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles, unos 3,700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y le estaba haciendo un 50% de descuento ahí. ¿Estamos bien? No era el Buen Fin. Y luego después, vamos en el 7, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas, unos 37,000 litros de trigo. Imagínate, cosecha tras cosecha para acumular 37,000 litros o kilos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. Era un dineral lo que le estaba descontando. ¿Está bien? Los que saben de agricultura en el campo, entenderás que era mucho dinero lo que le estaba descontando. Número 8, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Wow. ¿Cuántos han tenido duda de este versículo hasta aquí? Que muchos, sí, sean honestos, levanten la mano, no más yo también. Y es muy extraña la manera como Jesús aborda este tema en este contexto de la generosidad, de dar, de invertir dinero, de invertir nuestro tiempo, nuestro talento, de invertir nuestra vida en el reino de Dios. Y de veras es una de las historias más raras de Jesús, como un Jesús íntegro, sin pecado, puede hablar y decir que al final de esta historia que hizo bien, que el amo lo reconoció por haber hecho sagazmente. No lo reconoció, ojo, por la tranza que hizo, lo reconoció porque fue muy inteligente en salirse con la suya una vez más antes de que lo corrieran. ¿Estamos bien hasta ahí? Te invito a poner toda tu energía esta mañana, así la poca que tienes. No, si eres como yo, así en la mañana que tardo en despertar, pero ya en la noche nadie me detiene. Entonces te invito así a hacer un esfuerzo especial. Y yo pensé y digo: parece que esta historia la metieron ahí. O sea, no siento que haya sido Jesús el que la contó.
Siento que ahí algo hicieron los autores y algo sucedió que la metieron ahí, quisieron dar una explicación que no era. Esta era una de mis dudas, pero de veras, Jesús y nada de lo que está plasmado aquí sucedió sin que Él tuviera cuidado en la inspiración a sus autores. Así que quiero que analicemos la historia. Hay un personaje principal aquí y es el mayordomo. El mayordomo es catalogado como, desde el título, como alguien infiel, alguien malo, alguien deshonesto, alguien que había estado trabajando por muchos años, por lo que se entiende, con el amo que era rico. Ojo, era muy rico. Había deudores de él que le debían años de vida. De hecho, especialistas dicen que esos descuentos que él hizo tenían que ver con 2 años por lo menos de trabajo para pagarle al amo lo que le debían. Entonces era mucho dinero. Dice que el mayordomo llamó a todos. No, hubo 2 ejemplos nada más, pero imagínate que fueran 10 personas a las que el mayordomo les hizo un descuento grande, entre el 20%, el 50%, dependiendo de la temporada que era, pero él les hizo un descuento a todos. Dice que los llamó y los sentó. Fue muy inteligente porque dijo: no puedo vivir. Él dijo: no puedo hacer trabajos forzados. Nunca he trabajado, siempre he trabajado en la iniciativa privada, en el gobierno probablemente. Siempre he trabajado en empresas particulares. Mis manos son así, son finitas. Y no podría ir a cavar. Aparte, no menciona, pero me imagino que la edad, porque tenía muchos años trabajando para este amo rico. Y se entiende que este amo había descansado toda su confianza en él. Se dice que muchas personas que trabajaron como mayordomos de tierras, de negocios en ese tiempo, de los hombres ricos como este, que dice que él no estaba atento a las operaciones del negocio. Él se intuye a través de la historia que el amo estaba lejos. Él no se metía en los negocios hasta que alguien le dijo que estaba viendo tranzas en el negocio, que su mayordomo, su hombre de confianza, estaba robándole. Entonces el amo, como yo creo que cualquier amo, empieza a tomar cartas en el asunto, le habla y le dice: hey, necesito que me entregues un informe y desde ahorita te digo que ya no vas a trabajar más conmigo. Wow, qué difícil. Qué difícil para esta persona. Y al decir él, el mayordomo, que no quería ni mendigar, era que no sabía hacer otra cosa. Era lo que había hecho toda su vida, se había dedicado, era reconocido, porque cuando le habló a los hombres, le habló a los empresarios y les dijo: hey, vénganse, quiero hablar con ustedes, voy a hacerles un descuento. Entonces nos habla de que él tomaba decisiones de operaciones en el negocio. Era un hombre de confianza. Lo hablamos hace poco, ¿no, Abraham? El hombre de confianza, y de ahí el empleado de confianza. De ahí tomé este mensaje. Realmente era un empleado súper de confianza. ¿Cuántos son aquí un empleado de confianza? Muy poco. David nada más. David, tu trayectoria te avala. Deberíamos ser todos empleados de confianza, no solo de la tierra, sino del reino de Dios. Entonces, era esta persona de suma confianza, y se entera el amo y le dice: ya no tienes trabajo. Y quiero avanzar un poquito, me adelanté bastante. Así que el mayordomo lo cachó en sus tranzas, y este mayordomo reconoció que no podía hacer otra cosa, así que se le ocurre una idea magnífica. ¿Sabes por qué? Porque él no estaba pensando en los negocios de su amo. Él estaba pensando en su futuro. Digan conmigo: en su futuro. Él estaba pensando en que él, cuando su amo lo corriera y lo sacara de la posición, entonces se iba a quedar sin casa. No sé si sabías, pero se acostumbraba que el mayordomo vivía cerca de los negocios, en la misma tierra de donde vivía el dueño rico. El dueño rico probablemente tendría otras posesiones o otros lugares donde vivía y viajaba, probablemente buscando más clientes, etcétera. Pero el mayordomo se acostumbraba, y aún se acostumbra en los campos, que el mayordomo, por lo menos en la temporada, se va a vivir a la casa del mayordomo. Así crecí yo. Cuando les conté la vez pasada que trabajaba en un campo, el mayordomo vivía ahí. Él vivía ahí. Había otros que se iban por temporadas. ¿Ok? Entonces
el mayordomo cuando lo corriera, cuando lo despidieran, ya no iba a tener un lugar donde vivir. Ya no iba a tener ni casa, ni comida, ni nada. Entonces tenía que asegurar su futuro de alguna manera. Él no pensó en, híjole, ya quiero arreglar mi situación con mi jefe, con el amo, y quiero restaurar la relación. Dijo, ya estoy hasta el cuello, ya no me importa. Voy a hacer algo para mi propio beneficio, porque estaba queriendo asegurar su futuro. ¿Y qué crees? Lo hizo súper bien, y Jesús está contando esta historia. Jesús les está contando ojo, no lo contó a la multitud. Dice y empieza diciendo, y quiero leerlo rapidísimo aquí. Cuando empieza dice, decía también Jesús a los discípulos. Él estaba contando la historia a personas creyentes, seguidores de Jesús, los cercanos. Y luego dice más adelante que algunos fariseos alcanzaban a escuchar algo de ahí, pero ojo con esto, él lo estaba contando a personas que habían decidido seguirlo, que habían decidido dejar sus pertenencias y creer en la obra del evangelio, creer en Jesús. Así que no eran cualquier persona, Jesús contando esta historia. Y como decía, era tan cercano al jefe que probablemente, y les platicaba, él había crecido, este mayordomo había crecido como hijo de alguien que trabajó en esas haciendas, en esos negocios con este dueño, y lo vio crecer y se desarrolló en esa casa como los hijos de los criados, y creció, y era tan bueno que el amo lo abrazó y lo apadrinó, y fue creciendo, aprendiendo las operaciones, y al final de cuentas se queda como el mayordomo sobre todas las cosas. Es muy probable, lo relatan los especialistas y dicen que pudo haber sido esta confianza producto de que él creció con el amo. Había amistad, había cercanía, había confianza, y al final de cuentas defraudó la confianza. El amor al dinero lo llevó a fallarle a su amo. Así que estaba viviendo una situación muy complicada. ¿Está bien? Estaba a punto de irse a la calle. No sé si te ha pasado. Me pasó una vez en un trabajo que me despidieron de la nada y yo me quedé así como en shock. ¿Y qué hago? Y me dice, es que puedes demandar si quieren. Y probablemente hubiera ganado la demanda, pero entendí que era algo que Dios y yo estábamos platicando. Entonces dije, no, voy a firmar la renuncia. Pero fue muy impresionante, salí riéndome del lugar. Me iba riendo a la casa y llegó a la casa, estaba Divania ahí, teníamos poco de casados. Y Divania me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Era creo que un viernes o algo así, ya estaba. Yo trabajaba en la tarde, Divania ya estaba en la casa. Y me dice, pues nada, me despidieron. Me solté riendo, ¿cómo? Y Divania asustada, sí, me despidieron, ¿sabe? No sé por qué. Voy a averiguarlo después, pero por lo pronto no aguanto la risa. Así que estaba viviendo una situación complicada diciendo, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Así que este era su plan, y quiero mencionarlo y dejarlo bien claro. Actuar a su propia conveniencia. Su plan era obtener de alguna manera recursos para él poder seguir viviendo. Entonces hace algo y piensa y dice, voy a hacer algo con los que le deben a mi patrón. Voy a llamarlos, hacerles un gran descuento. Y en esta cultura, digo, como en muchas otras, se acostumbraba que los favores con favores se pagaban. Entonces él estaba seguro que si él hacía favores a por lo menos, quisiera yo pensar, a 10 clientes que le debían grandes cantidades al amo, entonces estaba asegurando una buena reputación entre ellos, porque al final de cuentas el amo descansaba sobre él. Ninguno de esos clientes sabían que él estaba a punto de ser despedido, y el amo obviamente no lo iba a hacer de tal manera que todo el mundo se enterara de que él estaba descuidando sus bienes. Él no se pondría en evidencia, iba solo a despedirlo, y tal vez les iba a decir a los demás, tal vez a la congregación les iba a decir, él se fue porque tiene otros planes para su vida, ¿no? Pero jamás iba a decir que ese chavo le había estado robando desde hace mucho tiempo, porque pensarían mal. Entonces iba a quedar de alguna manera bien con los clientes. Entonces
Así que empezó a llamarlos uno por uno y los sentó, y después de todo ya no tenía él nada que perder, ¿ok? Ya no tenía nada que perder. Si lograba hacerlo y lograba descontar y no se daba cuenta su amo, que al final de cuentas se dio cuenta, perdón, valga la redundancia, se dio cuenta el amo y hace esta expresión y dice: qué astuto fuiste. O sea, lo reconoció por su astucia, no por su mala manera de ser. Así que aquí es donde la historia toma un giro diferente. De alguna manera, hasta ahorita, o yo en la historia sentía empatía con el patrón, con este jefe. Decía: válgame, o sea, este jefe le confió todo, este hombre rico le confió todo a su mayordomo y él lo defraudó. Qué triste, qué mala onda, qué triste que si yo fuera esa persona y me defraudaran, qué difícil sería para mí. Pero curiosamente nos da a entender que los negocios en ese ámbito no habían sido lo más claro posible, no habían sido lo más íntegros que tú y yo pudiéramos pensar. Y nos da a entender porque el mismo amo reconoció la astucia o la maniobra retorcida de su mayordomo. Él dice: híjole, me la hiciste. Porque no sé si te has dado cuenta, pero si tú ves programas como Shark Tank, por ejemplo, o programas de grandes empresarios, o escuchas así documentales de grandes hombres de la industria automotriz, por ejemplo, te vas a dar cuenta que ellos siempre están valorando mucho al estratega, aunque haga giras a la otra empresa o al socio, pero que traiga beneficios para su propia empresa, ¿sí o no? Así son los negocios hoy en día. Entre más tú puedas ganar por encima de los demás y robarles beneficios a los otros con tal de tu propia empresa hacerla crecer, eres un buen administrador, eres un experto, un colmillo retorcido, un viejo lobo de mar, no sé, ¿no? Un tiburón le llamamos, ¿no? Pero así funciona, y así funcionaba también en esta historia lo que Jesús estaba contando. Este administrador era un tiburón. Era muy difícil agarrarlo en la movida, pero él ya estaba seguro que a través de sus informes el patrón se iba a dar cuenta. No había más que hacer, así que le valió lo que el patrón pudiera pensar después. Así que Así que no aplaudió la falta de honestidad del mayordomo, pero sí elogió lo sagaz que había sido. ¿Sabes? El mayordomo utilizó los recursos de este amo para hacer bien a su persona. Dice: este mayordomo demostró una increíble visión hacia el futuro, más de lo que muchos pudiéramos ver en la realidad, porque en ningún momento estaba pensando en cubrir o saldar su mal manejo. Él estaba pensando asegurar su futuro. Y en Lucas 16:8 Jesús confirma un punto de vista muy importante y dice: pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Jesús está diciendo que los que no conocen a Dios tienden a ser más inteligentes, con visión de futuro, diligentes en su temporada de vida, en su corta temporada de vida. Imagínate, este hombre probablemente entre los 50 años, quisiera imaginármelo, él estaba diciendo: si yo pensaba retirarme a los 65, hice un desastre de mi vida, no pude. Probablemente él se estaba gastando la lana en sus propios beneficios. Al final el patrón ni se daba cuenta, pero aquí se iba a quedar en la calle y quedaban probablemente 10 años de trabajo donde él pudiera crecer un negocio y ya no tenía nada. Entonces actuó con visión para lograr asegurar su futuro. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Me van captando hasta ahí? Él estaba invirtiendo, haciendo, moviéndose, creando, capacitándose para poder lograr un futuro seguro en su corto tiempo de vida, o de ahí hasta que se jubilara. Y Jesús está diciendo: ellos tienen más visión que la iglesia, que los que saben que tienen una eternidad, que los que han sido herederos de una eternidad conmigo. Ellos han sido
Probablemente los que nos rodean, que no conocen al Señor, que están lejos de Dios, han sido más inteligentes. Justo en la semana estábamos en una comida y escuchaba a un par de jóvenes recién salidos de la universidad, no recién salidos, ya con 3, 4 años fuera de la universidad trabajando, y platicábamos de los planes. Y es común que si tú te sientas con un joven recién salido de la universidad, trae este mundo queriéndoselo comer y con tanta expectativa, y vamos a hacer esto, y estoy invirtiendo y me estoy preparando, estoy estudiando inglés, tomé un curso, estoy en una maestría, estoy llevando un diplomado, y se están preparando. Y las redes sociales son la herramienta perfecta para desarrollar todo lo que están haciendo. Ya no tengo que ir a la universidad, estoy en línea, estoy pagando, lo que estoy ganando lo estoy invirtiendo. Y es impresionante cómo los hijos de las tinieblas, les llama aquí la palabra de Dios, Jesús mismo, son más astutos en su inversión de tiempo, talento y tesoro que los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es totalmente cierto. Gente sin Dios invierte su mejor tiempo, todo su talento, toda su energía en desarrollar mejores habilidades y nuevas estrategias con tal de adquirir bienes y tesoros en esta tierra para sus años futuros. Jesús está diciendo, ese hombre estaba viendo por su futuro, estaba invirtiendo todo, él dejó todo, y al final Jesús se identifica. Ojo, aquí el hombre rico no es Cristo, ¿ok? En muchas parábolas Jesús habló de el hombre, el padre, el papá del hijo pródigo, y en varias habló de el hombre rico y que asemejaba a Dios en la parábola, pero aquí no es Dios. Él está hablando de un hombre que tenía mucha riqueza, y está hablando de las riquezas injustas. Hagan amistades a través de las riquezas injustas. Y las riquezas injustas Jesús las determinó, las riquezas que tú y yo buscamos, las riquezas que el mundo nos ofrece. Las riquezas injustas son nuestro trabajo, lo que podemos hacer, te vaya bien, medianamente bien o no tan bien, pero esa que tú tienes, y es que es el pago de tus labores, a eso le llama Jesús las riquezas injustas. Y él dice, a través de eso hagan amigos que los recibirán en el cielo, en las moradas eternas. Y está diciendo, hey familia, es tiempo de invertir lo que tienes en el reino de Dios, de invertir en aquellos que lo necesitan, en las necesidades, hacer todo lo posible, así como estos hombres sagaces que no tienen a Dios, que tú y yo podamos prepararnos. ¿Qué estamos haciendo ahorita preparándonos para una eternidad? Yo les decía siempre desde muy joven a un grupo de adolescentes, les dije una vez, hey amigos, ¿ustedes hasta cuándo creen que van a ser cristianos? ¿Hasta cuándo planearon que iban a seguir a Jesús? Ahorita son adolescentes, tienen 13, 14 y 15 años. ¿Cuándo creen que se van a separar de Dios? Sinceramente, no, pues nunca. No lo había pensado, decía otro. Otros probablemente pensaban, yo ya le dije a mi mamá que a los 18 ya no quiero nada con la iglesia. Yo hubiera sido uno de esos. Y otros que están aquí conmigo que no lo reconocerían. Pero yo les dije, ¿hasta cuándo van a dejar a Jesús y van a seguir a caminar por lo que Dios les ha dado de talentos y habilidades, y a desarrollarlos y crecerlos? Y a lo mejor no te habías hecho esa pregunta nunca, pero pareciera que vivimos el evangelio con una fecha de caducidad porque no estamos invirtiendo. Tal vez llegaste a Cristo Jesús y traías tanto y venías y derramaste tanto, pero empezamos a jalar y a quitar del tesoro, y empezamos a, híjole, esto siempre no, Señor, véngase para acá. Híjole, esta relación que empecé, híjole, por menospreciarla, pero hoy se ha convertido en muy importante. Aparte, tú dices en tu palabra que consideremos a las personas importantes en nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces mejor regrésamela, ¿no? Y empiezas a rascarle de aquello que habías entregado al Señor. Y en un momento te encuentras invirtiendo en tus años de vida en la tierra.
Y de veras, fue un shock para mí pensar que aunque Dios nos ha llamado a una posición de pastorado o liderazgo en la iglesia, de servicio a las personas, no siempre estamos invirtiendo en el reino de Dios. Empezamos leyendo acerca de hacer tesoros en el cielo, acumular tesoros en el cielo. Y si Jesús volviera y viera nuestras vidas, nos recordaría esta misma historia. Hagan tesoros, familia, en el cielo, porque cuando tú haces tesoros en el cielo, cuando tú siembras lo más importante que tú tienes en el cielo, que se va acumulando, que sí hay una acumulación, así como probablemente estás haciéndolo en la tierra, y no está mal, no me malinterpretes, nunca estaré en contra de hacerlo. Yo mismo estoy pensando hacerlo y deseo hacerlo. Pero por sobre lo más importante, cuando lo terrenal determina lo celestial para mi vida, entonces es cuando estoy en el lugar incorrecto. Entonces es cuando estoy sembrando y acumulando y construyendo y haciendo almacenes y haciendo lugares y haciendo estas storage que le llaman pequeñas para meter mis cosas importantes en esta tierra, pero que he dejado de invertirlo en el reino de Dios. Es decir, todo lo que tú eres, familia, lo que Dios te llamó a hacer, Dios te alcanzó y te regala una herencia, y esa herencia es para que tú la inviertas, para que tú puedas entregarla al Señor una vez más, cada vez levantarte pensando: Señor, ¿qué necesito invertir ahora? ¿Qué me estás pidiendo? Hoy a lo mejor es poco lo que estoy dando, pero tu palabra dice que el que es fiel en lo poco podrá invertir en lo mucho, y un día tendrás más para invertir. Pero probablemente ahorita nos quedamos con el tesoro. Probablemente el tesoro que habíamos derramado a Dios hoy ya no existe. Y quiero que te fijes en esto. Hay una común situación ahorita en el mundo y en las personas, por lo menos en nuestra República Mexicana, que se están preparando para la jubilación. No sé tú, pero yo alcanzo a la jubilación de la modalidad 40, ¿así se llama, no? De alguna manera me inscribí siendo muy joven, alguien me inscribió en el seguro y logro tener la modalidad 40. Entonces yo voy a poder invertir y ganar una lana en mi jubilación. ¿Cuántos están en la modalidad 40? Mari, ¿no estás? No puede ser. Habrá algo. Ariel está en la modalidad 40. Vamos a tener por lo menos 30, 40 mil pesos que nos asegure el futuro. Si es que estamos. Entonces se están preparando para su jubilación. Ahorros extras en el fondo de retiro de repente me aparecen. Hoy, si tú das cierto ahorro por tanto tiempo, cuando te retires vas a tener una mayor cantidad porque se reinvierte, etcétera. Y hay personas que son expertas en esto. Así que el hombre o las personas hemos encontrado la manera de invertir en un final que se acaba en 20 años, en 30 años. Yo tengo 46, a lo mejor en otros 46 me encantaría, 92. A los 92 estaría padre, 82 estaría. ¿Cuántos te faltan a ti para asegurar tu futuro? Y muchos adultos escucho y dicen: yo no quiero ser una carga para nadie, por eso estoy trabajando y metiéndole duro. Pero al final de cuentas tú no decides si vas a ser una carga o no. Es más, probablemente ya somos una carga y no nos hemos dado cuenta. Espero que no seamos una carga. Pero ¿qué tanto puedes hacer para asegurar un futuro de 20 años? Y es más, tienes como 30 años productivos, ¿no? De los 25 a los 55, 60, 35 años en lo que ya esperas recibir tu pensión y disfrutar esos años que te quedan. Si Dios te presta vida y salud, así decimos los cristianos. Si Dios me lo permite, voy a viajar, tal vez voy a irme de misionero y bendecir a mucha gente.
Pero sabes que los hijos de la luz, tú y yo, unidos por la eternidad, deberíamos ser más conscientes de lo que nos espera. Deberíamos ser más conscientes de acumular tesoros en el cielo, de acumular nuestra propia vida aquí. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Invirtiendo lo que tengo aquí en esta tierra. Así lo dijo Jesús: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla, el hollín, los ladrones se los roban, entran y roban. ¿Cuántas veces te han robado en tu casa? Si no te han robado, han estado a punto, y si no ha sucedido, probablemente, y Dios no lo quiera, en algún futuro sucedería. Y todo lo que habías hecho con tu esfuerzo se va en un momento. Y no sé si te ha pasado, a mí ya me pasó, pero está en la frustración y lloras del coraje y piensas: con tanto esfuerzo lo hicimos y ahora ya no existe. Me acabo de cambiar de casa y una de las teles grandes que habíamos comprado y que así no nos costó mucho, pero era la primera televisión, en la cargada la quebramos y me dolió el alma. Así me debería de doler cuando alguien no viene a Casa Norte, ¿no? Y al final le dije: de todo mundo sirve esa cosa. Y ya fui y la tiré, la vendí. Me la compraron por 400 pesos. Bueno, 400 muy buenos. Ya di mi diezmo y todo. Pero se los roban, se pierde familia. Imagínate, tú y yo como iglesia. Piensa en este sueño guajiro que es mi deseo, y creo que está en el corazón de Dios, que como iglesia captemos la eternidad, que como iglesia lo más importante no sea lo que tú vives aquí, aun que no sean las situaciones complicadas en las cuales nos vivimos cada día, aún no sea, y que no nos saque de quicio ninguna situación cuando hemos decidido pensar en la eternidad. Comparado esta cosa con la eternidad, no sirve para nada. Ahora tengo esta habilidad y capacidad, Señor, ¿cómo la invierto para que genere tesoros en el cielo? Porque si hay almacenes celestiales, familia, si hay lugar para almacenar en el cielo. Pero ¿cómo lo hacemos si nuestra mente está programada para vivir en la tierra y no vivir en la eternidad? ¿Sabes quién lo puede cambiar? Jesús puede cambiarlo. Y Él está hablando una historia acerca de la habilidad y capacidad que el hombre que no conoce a Dios tiene para invertir su vida y asegurar una temporada corta de vida. Y dice: ¿por qué no ustedes, los hijos de la luz, viven como ellos? Ellos son más sagaces, astutos, aún a través de las ganancias deshonestas, aún a través de lo que no va a permanecer para siempre. Ellos deciden invertir, aunque supieran que eso no va a durar, y aunque saben que se acaba. Ellos han decidido invertir más cuando tú y yo sabemos que lo que tú y yo invertimos nunca se terminará, sino que va acumulando para nuestras generaciones en la tierra, pero también para nuestro futuro, que es lo más importante. Esto es lo que Jesús está hablando, familia. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida como talento, tesoro, habilidad, capacidad que no has decidido entregarlo? Que no has decidido siquiera dar el 1%. Si un hombre pudo hacer tanto y asegurar su tiempo en la tierra, el mayordomo infiel, cuanto más una iglesia apasionada, cuanto más. Y creo que es un tiempo importante de reflexión, y quiero llevarte a Él, y no con condenación, sino con este corazón abierto, como un vino nuevo que Dios quiere derramar sobre tu vida, con una nueva expectativa de la eternidad. Que ya olvides el pasado, que aquello fue bueno, pero Dios está trayendo hoy algo nuevo y eterno para nuestras vidas, y desea iniciar
y desea ver a 3, a 4, a 5, a 10 personas que se comprometen por invertir su mayor energía, su mayor tiempo, su mayor talento, aún por desarrollarlo más. No criticar a la iglesia, sino crecer, avanzar, bendecir, amar a la iglesia, porque eso genera tesoros en el cielo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué ha pasado con nuestro tesoro? Jesús enseñó en esta historia que el dinero es un recurso para ser utilizado para el bien de los demás. Dijo: hagan amigos. Y está hablando de esas personas y yo quería imaginarme cuando llegas al cielo y te llegan y te abrazan. ¿Y tú quién eres? Oye, es que con tu inversión, con aquello que tú diste, yo pude estar de misionero. Con aquello que tú hiciste en producción, que a lo mejor nadie te veía, yo pude llegar y adorar al Señor y conectarme. Dios pudo hablarme, que aunque no lo sabías, el llegar temprano como músico a las 7:30 de la mañana, y aunque no querías ensayar ese día, pero ese día Dios tocó mi corazón. Entonces estás haciendo a través de las riquezas injustas esto que es pasajero. Estás haciendo amistades que te van a recibir en la morada celestial. Un ejército de personas. Y probablemente esto se ve en la iglesia, pero hay cosas que no vemos. Hay personas que están invirtiendo su vida, tiempo, talento, en sus habilidades fuera de la iglesia, y no está mal, y no van a criticar a la iglesia, porque también en la iglesia se sirve. También se da y se pone a disposición de Dios nuestro talento y tesoro. Ser generoso con el pueblo de Dios. Cuando tú das tus diezmos, cuando tú das una ofrenda especial, generosa para las necesidades, no me la das a mí, iglesia. Quisiera ponerme cada vez que hay un tiempo de ofrendas algo que diga eternidad. Que estás sembrando en la eternidad. Tú y yo estamos sembrando en la eternidad. No son hombres que se benefician, son familias que te vamos a recibir. Imagínate, yo pudiera ser pastor porque tú das tus ofrendas y diezmos y aportaciones, y estás consciente de la necesidad, y yo voy a llegar al cielo junto contigo y nos vamos a abrazar, y yo te voy a decir: gracias por sembrar en el reino de Dios. Y no solo me alcanzó a mí, alcanzó a mis hijos y alcanzó a mis familias, y aún mis hijos y tus hijos siguen en la tierra, probablemente siendo una revolución en el reino de Dios, porque tú y yo decidimos depositar nuestros ahorros en el cielo. La segunda lección de Jesús fue que todo lo que tenemos pertenece a Dios. No somos dueños, solo somos mayordomos. No sé si sabías, pero pudiera recordártelo los próximos 12 semanas. Eres un mayordomo. Eres un administrador, dueño de nada. Todo lo tenemos por Cristo Jesús. Él derramó su vida y nos dio esta herencia como hijos cuando no lo merecemos, cuando cada día no lo merecemos. No hay un momento en que hoy estamos más cerca de merecerlo, cada vez estamos más lejos, pero esta gracia nos acerca cada vez. Es como si Jesús nos impulsara a estar cerca, pareciendo que somos merecedores, pero es por su sacrificio que tú y yo somos aceptados. Podemos acercarnos, y nada de lo que tenemos, iglesia, y quiero recordártelo, es nuestro. Invertiremos todos los recursos que tengamos si somos capaces de ver el inmenso valor de la inversión en la eternidad. Y número 3, no dejes que el dinero robe el lugar de Dios en tu corazón. No dejes que las posesiones roben el lugar de Dios en tu corazón. No dejes que las situaciones en este mundo, en estas ganancias deshonestas, en esto que pudieras recibir como honor, orgullo, algo de que jactarte, te roben
el lugar de Dios en tu corazón. Y quiero recordarte, Mateo 6:21 dice: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Quiero invitarte a retomar tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está hoy tu tesoro? Creo que hay tanto que pedirle a Dios que nos cambie, y cantamos: donde hay vino nuevo, donde hay esto nuevo que Dios desea traer a nuestras vidas, hay nuevas fuerzas, hay nueva esperanza. Podemos venir de nuevo y reconocer el olor de casa. Y en la semana leía un salmo que creo que viene bien para finalizar, el Salmo 37, versos 3 al 5 de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará.